8:10 de la mañana, esto es Buenos Días por VPI TV. El día de hoy estaremos hablando sobre la economía en Venezuela y cómo cerró el índice inflacionario en lo que corresponde con el mes de agosto, la comparación con el año anterior y cuáles son las proyecciones. Tenemos como invitado el día de hoy a Óscar José Torrealba. Él es CEO de Datata Consulting para hablar acerca de la inflación en Venezuela. Buenos días, Óscar. Gracias por acompañarnos. Un placer saludarte. Un placer saludarte también y por supuesto siempre es un gusto acompañarlos en este programa. Óscar, ¿en cuánto cerró el índice inflacionario correspondiente al mes de agosto y qué nos dice eso como venezolanos? Pues fíjate, nosotros en Se Dice Libertad, que llevamos un proyecto de inflación, pero también vamos a hablar de otros resultados, que eso también es importante. Y el índice que nosotros llevamos, que lo llevamos para tres ciudades en Venezuela, tanto para Caracas como para Maracaibo, como para Valencia, nos dio un resultado de 8,67% de variación durante todo el mes de agosto del año 2023. Este resultado es realmente interesante porque venimos con una variación, digamos, alta desde el mes de julio. Recordemos que durante los primeros 4 o 5 meses del año, la variación de precios realmente había estado disminuyendo, entre comillas, esto respondiendo un poco más a una disminución importante sobre el nivel de actividad económica, que este es un índice que lo desarrolla el Observatorio Venezolano de Finanzas, de disminución de actividad económica, es natural observar, digamos, una merma en la variación de precios. Ni siquiera estamos hablando de una reducción o una disminución de precios como tal, sino que sencillamente disminuye esa volatilidad con la cual aumentan. Sin embargo, a partir de julio comenzamos a observar, no solamente con los resultados que traemos desde CEDICE, sino con otros resultados, sabemos que hay otras instituciones que también publican resultados, un aumento que empieza a llamar la atención, empieza a encender las alertas del índice inflacionario desde el mes de julio y de nuevo se sostiene para el mes de agosto. Es importante resaltar que agosto, y esto lo venía yo diciendo desde hace tiempo, agosto era un mes importante porque nosotros realmente ese auge inflacionario empieza a surgir desde agosto del año 2022. Recordemos que para la segunda quincena de agosto de 2022 se dispara el tipo de cambio y en efecto también se disparan los precios. Y eso es lo que lleva a tener en Venezuela una inflación de 300% al cierre del año 2022 y estábamos muy pendientes de qué iba a ocurrir en agosto del año 2023, ver si se iba a repetir justamente esa tendencia, porque en efecto esto iba a determinar mucho digamos, la variación de precios interanual. Es decir, viendo que a partir de agosto empieza a aumentar la liquidez monetaria en Venezuela, pago de vacaciones, luego vienen pagos de utilidades, esto puede ser indicio de que la inflación pudiera seguir aumentando en el país. Óscar, de una manera didáctica, ¿cuáles son los factores que tienen incidencia en que ocurra esto, que se dispare la inflación y cómo eso tiene su efecto en el ciudadano común? Pues fíjense, la inflación es un fenómeno monetario, es decir, esto siempre va a responder a la política monetaria. Entonces, claro, hay inflación porque hay cada vez más bolívares en circulación y esto responde a un financiamiento del déficit fiscal. Es decir, yo soy gobierno, tengo déficit, es decir, ¿qué significa tener déficit? Que mis gastos son superiores a mis ingresos. Y para yo poder financiar eso, tengo que emitir cierta cantidad de bolívares en el mercado para poder justamente financiar el gasto. Y estamos hablando de mayor cantidad de bolívares detrás de los mismos bienes o detrás de menos bienes, porque ha disminuido la actividad económica, ha disminuido la producción en el país, y eso justamente es lo que genera esa presión al alza en los precios. En Venezuela, de hecho, la liquidez monetaria, que es ese indicador que nos dice justamente en cuánto ha variado la cantidad de dinero en Venezuela, ha sido superior al 300% en lo que va de año. Es decir, en términos monetarios, todavía existe una política justamente inflacionaria que hace que los precios siempre vayan al alza. El otro determinante importante es el tipo de cambio. Y es que ciertamente, siguiendo la misma lógica, si tenemos más cantidad de bolívares en circulación, son más bolívares detrás de los bienes y más bolívares detrás de los dólares.
Por esa razón siempre hay también una presión a la alza en el tipo de cambio. ¿Cómo se contrarresta esto, no? O cómo lo han contrarrestado, mejor dicho. Recordemos que el Banco Central de Venezuela ha aplicado una política de intervención cambiaria. ¿Qué significa eso? Que de alguna u otra manera han tratado de inyectar dólares, o sea, de ofrecer dólares a través de las mesas de cambio que operan a través de la banca comercial. ¿Y por qué hacen esto? Y esto es un dato muy importante. Lo hacen porque quieren justamente el aumentar la oferta en un mercado, justamente tratas de presionar a la baja el precio, en este caso el tipo de cambio. Y agosto ha sido un mes interesante porque ha sido uno de los meses donde más se ha justamente ofertado mayor cantidad de dólares. Y presumo yo que justamente para contener de alguna manera alza en los precios, porque sabemos que muchos precios en Venezuela, por no decir todos, están dolarizados. La economía venezolana está dolarizada o piensa en términos de dólar y por lo tanto la variación en el tipo de cambio también es muy importante. Ahora, ¿por qué se toman esas decisiones que tienen un impacto directo en el ciudadano? Si ya hemos visto, no se han incrementado los salarios, el poder adquisitivo cada vez es menor, ¿cómo enfrenta el ciudadano común lo que significa su salario versus el costo de la canasta básica? Sí, realmente esto uno lo puede denominar expoliación, es decir, a través de una política monetaria, si tú no puedes aumentar, por ejemplo, los impuestos o no tienes capacidad para aumentar los impuestos, o tienes una economía muy informal o no tienes suficiente poder de recaudación, los gobiernos en general aplican políticas inflacionarias porque en definitiva, para nosotros los economistas, la inflación termina siendo un impuesto, y lo llamamos impuesto inflacionario. Es decir, siempre y en todo momento, el ingreso prácticamente de los gobiernos termina siendo a través de impuestos, a través de tributos, etcétera. Cuando tienes un déficit fiscal y no puedes resolver ese déficit a través de deuda, como es el caso venezolano, los ingresos por exportación de venta de crudo tampoco puede compensar ese déficit, entonces caes en esta estrategia, en esta alternativa de aumentar tu déficit a través de inflación en detrimento prácticamente del bolsillo del venezolano tal y como lo mencionas. Por eso es que nosotros lo llamamos impuesto inflacionario y su consecuencia es el expolio del ciudadano venezolano, porque en definitiva estás, digamos, impactando directamente en su poder adquisitivo. Y tal y como lo mencionas, esto significa un deterioro directo sobre la calidad de vida, sobre el poder de compra de los venezolanos que no ven incrementados sus salarios, por una parte, pero por otra, digamos, padecen y sufren aumentos agresivos, constantes, incluso crecientes, de los precios y sobre todo precios tan sensibles como lo son los precios de los alimentos. Oscar, explícanos cómo impacta todo lo que tiene que ver con la inflación también el tema de las remesas. Sí, de hecho, o sea, realmente las remesas no van a ser una vía de aumento de inflación como tal. Realmente las remesas en un contexto de Claro, deterioro de calidad pero de vida en digamos, Venezuela. si antes uno le enviaba a un familiar en Venezuela, por ejemplo, $100, ya esos $100 se convierten en sal y agua porque no van a alcanzar para hacer un mercado para todo el mes, por ejemplo. Sí, tal cual. Y a eso voy. En un contexto como el venezolano, donde no hay realmente un aumento de la actividad económica, todo lo contrario, donde hay un encarecimiento de bienes y servicios, no solamente en bolívares, sino también en dólares. De hecho, nosotros en CEDICE estimamos que la variación de precios interanual en dólares es del 18%. Es decir, un país cada vez más caro, incluso en términos de dólar, justamente lo que ocurre con las remesas es que empiezan justamente a licuarse. Es decir, también van perdiendo poder de compra. Y por esa razón, la ciudad de Caracas, por ejemplo, termina siendo una ciudad altamente costosa. Y he hecho comparaciones, por ejemplo, con la ciudad de Bogotá, que es una de las ciudades más caras de Latinoamérica, y Caracas termina siendo igual o más cara incluso que la ciudad de Bogotá. Ciertamente, si tenemos familiares fuera del país que, digamos, envían a sus familiares en Venezuela algunos recursos, estos recursos cada vez van a alcanzar menos, justamente porque los precios en dólares, en este caso y en el último año, han tenido variaciones importantes. Incluso si hacemos variaciones acumuladas, esto supera el 100%. Es decir, si hacemos un acumulado de 5 años, los precios en Venezuela se han triplicado en términos de dólar. Entonces, por supuesto, las remesas siempre van a alcanzar
para menos bajo este contexto y se convierten en una, si bien es una ayuda que contribuye cada vez en menor medida, dado el alto costo de los precios y de la vida en el país. Oscar, tú eres economista y tienes una idea del impacto que esto puede tener en la población, pero para el ciudadano común que de pronto no entiende de economía, y me incluyo en ese tema, ¿cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuáles son esos escenarios a los que nos enfrentamos, por ejemplo, nuestras familias que viven en el país? Sí, realmente el qué hacer el venezolano yo siento que lo ha entendido bastante bien, porque hace cuando empezó este problema inflacionario, la mayoría de los economistas decíamos, bueno, tienes que diversificar tus ingresos, bueno, tienes que dolarizar tus ahorros, y eso el venezolano de alguna u otra manera lo ha venido haciendo y lo ha venido haciendo muy bien. Es decir, diversificar tus ingresos, tienes que apegarte o dolarizar tus ahorros de alguna u otra manera, a pesar de que los precios en dólares han aumentado. El dólar sigue siendo mejor alternativa que el bolívar, porque por una parte tenemos una variación interanual de 18% en dólares, pero tenemos una variación interanual de 500% en bolívares. Entonces nosotros no hay de alguna u otra manera comparación. Siempre es bueno tratar no solamente de diversificar los ingresos. Muchos venezolanos han estado, digamos, explorando estas aguas del emprendimiento, sino comenzar a hacer, por ejemplo, si eres emprendedor, comenzar a hacer esto de una manera mucho mejor, considerando que estás operando en un escenario muy crítico y de muy alto riesgo, como es el caso venezolano. Hay muchos venezolanos emprendedores, pero hay muchos venezolanos también, digamos, no teniendo mucho éxito en el emprendimiento. Entonces, acá lo que queda es justamente tener una buena gestión del riesgo. ¿Qué significa esto, no? Para quienes no son economistas, justamente diversificar tus ingresos, es decir, tener varias fuentes de ingresos, que eso siempre va a ser muy importante ante un deterioro salarial. En segundo lugar, si tienes un emprendimiento, digamos, aprender a llevar muy bien ese emprendimiento, aprender sobre planificación estratégica, sobre gestión del riesgo, tener tu contabilidad, que mucha gente tiene su emprendimiento y no maneja su contabilidad y un largo etcétera. Y por otro lado, de alguna u otra forma, refugiarte si tienes ahorros, refugiarte justamente en el dólar, que es la alternativa, digamos, más amigable que tiene actualmente el venezolano. Oscar, una pregunta yo creo que es muy típica que se hacen los ciudadanos en Venezuela. ¿Por qué si salimos un día a comprar un par de zapatos, por ejemplo, y lo vemos hoy en $20, al día siguiente está en 25, si se supone que es el mismo calzado que fue comprado a un mismo precio en el pasado? ¿Por qué vemos eso? Realmente Venezuela sufre un conjunto de distorsiones no solamente monetarias, como lo hemos venido hablando en toda la entrevista, sino también institucionales. Es decir, el costo de la vida en Venezuela y el tú ofrecer algún servicio o bien en Venezuela tiene muchas implicaciones. Por un lado, la parte monetaria, que ya lo hemos conversado, Ujú. hay más cantidad de dinero, esto genera una presión inflacionaria. Y por otra parte, un elemento institucional que va en relación no solamente con el aumento de la presión tributaria que en Venezuela ha ocurrido o ha estado o ha venido ocurriendo, sobre todo a nivel de gobierno local, ha aumentado el pago de, por ejemplo, el saneamiento, lo que es aseo urbano, etcétera, han aumentado los impuestos municipales, sino también lo difícil y lo costoso que resulta transportar mercancía en Venezuela, sin contar con lo costoso que es elaborar la mercancía en Venezuela, dado el deterioro de los servicios básicos. Entonces tienes, por una parte, la presión en el aumento de precios por temas monetarios y de políticas monetarias realmente preocupantes, y por otra parte tienes el aumento en el costo de elaboración o en el costo de llevarle los bienes a los venezolanos. Y esto de alguna u otra manera encarece y encarece cada vez más las cosas. Te voy a poner el caso del zapatero. El zapatero no quiere aumentar los precios para que la gente no le compre. Y si eso fuese así, entonces muchas zapaterías en Venezuela no tuviesen la mitad de sus anaqueles vendiendo zapatos y la otra mitad de sus anaqueles vendiendo víveres, porque eso es una realidad Sí. de muchos mercados en Venezuela. Tú vas a una zapatería en el centro de Caracas o vas a una zapatería en la Candelaria y tú vas a ver una mitad zapatos y otra mitad vendiendo mantequilla, harina de maíz precocida, harina de trigo, justamente porque los zapatos no le está dando flujo de caja. Entonces ya no se trata de si el zapatero quiere vender los productos cada vez más caros para ganarle más, sino que le resulta difícil poner ese zapato más económico. Justamente, y probablemente la pregunta es, ¿cuál es la solución? Resolver esos problemas institucionales
eliminar esa política justamente inflacionaria, resolver el tema fiscal en Venezuela, porque nadie habla de resolver el problema fiscal en Venezuela, reducir el tamaño del Estado, reducir ese gasto como tal. En términos, digamos, agregados, el gasto, digamos, ha disminuido, pero el tamaño del Estado, viéndolo en cantidad de empleados, cantidad de ministerios, cantidad de recursos que se necesita, eso sí no ha disminuido y es importante tenerlo en consideración para establecer un cambio en el país, sobre todo los cambios institucionales, el tema de los servicios básicos, el tema del derecho de propiedad privada en Venezuela, el que puedas transportar mercancía sin que eso añada costos y costos adicionales al precio final del producto que estás ofreciendo. Oscar, gracias por compartir con la audiencia esta información tan importante y por orientarnos en materia económica con estos índices inflacionarios. Ya veremos qué pasa de aquí en adelante y cómo la gente puede prepararse, porque cada día el poder adquisitivo es menor y todo sube. Gracias por acompañarnos. Feliz día para ti. Gracias a ustedes, siempre encantado. Estábamos conversando con Oscar José Torrealba, él es CEO de Datata Consulting. Nosotros a esta hora hacemos una breve pausa comercial, quédese allí, tiempo de recargar cafecito, ya en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días, de inmediato el pronóstico del tiempo en Venezuela y regresamos con más información.